El autor del libro Aventuras de Rosendo inicialmente realizó la publicación anónimamente, pero más adelante se pudo establecer que el autor fue el general José del Rosario Díaz Hurtado, siendo aquel general del Partido Liberal. Creció en la finca de su padre, quien siempre fue estricto y duro con él. Él tenía el sueño de aprender a leer, y a pesar de las diversas dificultades, pudo lograrlo. Y ese fue el primer paso para las aventuras que realizó, en la cual pudo superar su estatus de campesino a empresario, al tener muchas aventuras y desventuranzas para luego poder hacer buenos negocios que le permitieran tener ese estatus. La única obra que se registra que produjo José el Rosario Díaz Hurtado fue su autobiografía que plasmó en el libro Aventuras de Rosendo. El protagonista de esta historia es Rosendo, un joven que deseaba estudiar tanto, pero su padre no lo dejaba. Por tal motivo se escapó una vez de la casa y se fue a la finca de un señor que su padre había tenido negocios, proponiéndole que él trabajaba y lo único que pedía era la comida y que lo pusiera a estudiar. Después de ser descubierto por su padre y azotado por su desobediencia, el joven pudo entrar a estudiar y aprendió a leer, pero tras un choque con el profesor le tocó retomar los labores del campo junto a su padre. Al tener 19 años, Rosendo era un hombre hecho y derecho, con anhelos de salir y conocer, pero la falta de dinero no le permitía realizar aquel sueño. Fue así como en una oportunidad, tras ser llamado para llevar un dinero, aprovechó y se escapó. Tras escaparse, conoció a un ingeniero llamado César Gómez Plata, ascendió en el trabajo y ganó su confianza. Pudo viajar con él y conocer Panamá, Santa Marta y Barranquilla. En Barranquilla, Rosendo fue por primera vez al teatro y pudo conocer muchos lugares que deslumbraron su mirada. Tras volver, fue a las fiestas de Bucaramanga, donde incursionó como socio de mesa de juegos con un sanguileño y dos beleños muy pillos y audaces para el juego, donde decide viajar junto a ellos a las fiestas de pueblo en pueblo, obteniendo un gran capital, donde después decide invertir en su tierra natal para luego decidir viajar a Venezuela. Rosendo parte a Venezuela e inicialmente le tocó dormir en la calle. Consiguió un trabajo y aunque le tocó dormir en la cocina, su sacrificio inicial fue recompensado al ser muy bien pagado. Le tocó pagar servicio militar obligatorio, ya que estaban reclutando indocumentados. Y tras eso hubo un gran sismo en los Andes. Por tal motivo, Rosendo tuvo que devolverse a Colombia y perder toda su fortuna. Ya en Colombia decide trabajar como telégrafo, pero su suerte no lo acompañaba, ya que inició una guerra entre liberales y conservadores y Rosendo decide ir a la guerra a apoyar su partido. Rosendo empieza un espionaje en una hacienda, aprendiendo todo sobre la exportación e importación de la quinoa. Después de ello, compró tierras a los hermanos Mantilla y manejó unas cuadrillas de extracción de quinoa en donde tuvo varias oportunidades luchas con otras cuadrillas. Compró una casa en Bucaramanga y tras una discusión, Rosendo ocasiona la muerte del doctor Mantilla y tras ese incidente pasa 4 años en la cárcel. El Partido Liberal perdió una de las batallas y tras esa pérdida de la batalla, Rosendo decidió ocultarse en las montañas con su familia por temor a ser asesinado. Rosendo, ya estando en las montañas, insiste en conseguir socios para la extracción del petróleo. Y es así como conoce al ingeniero Eugenio Andrade y Francisco. Tras eso, partió para Quibdó, donde amasó una gran fortuna, pero por problemas de salud vende su participación en la petrolera del Chocó y vuelve a Puerto Wilches. Ya en este último capítulo se observa a Rosendo disfrutando de sus riquezas y hace una clara afirmación en la cual le dice a aquellas personas que piensan que el robo que haya realizado entre 1899 y 1902 durante las guerras pasadas es una total mentira, pues todas sus riquezas fueron fruto de sus aventuras, de su trabajo, esfuerzo propio y no por medio de ningún tipo de robo o crímenes. Los conflictos sociales, económicos y políticos que se desarrollaron en la historia de Rosendo eh, básicamente fueron por culpa de los conflictos que tenían los conservadores y los liberales. Socialmente, Rosendo tuvo varias oportunidades en las cuales le tocó
adentrarse, ocultarse de su familia, ya que cada vez que perdía a los liberales, ellos tenían que ocultarse. Económicamente, Rosendo pudo observar la diferencia de paga entre Colombia y Venezuela. Si lo analizamos desde una perspectiva, estos conflictos que bipartidista que estaba ocurriendo en esa época afectaba económicamente el ingreso de las personas. Por lo tanto, Rosendo, al venir de una familia donde su padre siempre lo ponía a trabajar fuertemente, caracterizó y pudo salir adelante gracias a ese talante de poder siempre tener la disposición y tener los ánimos para poder conseguir trabajo y superarse. Creo que lo más importante de esta narración histórica es que es contada por una persona que estaba en uno de los bandos, porque siempre una historia tiene dos caras. En este caso observamos la cara de alguien que hacía parte del liberalismo. Lo importante de esta historia es que el autor fue muy detallado al contar sus vivencias, al contar sus desventuranzas, sus aventuras, sus triunfos y cómo cada vez que perdía el liberalismo una guerra, a él le tocaba ocultarse. Y es eso, el leer de primera mano cómo se vivía en esa época y cómo nosotros, como colombianos, debemos aprender de que la guerra nunca, en toda la historia de nuestra patria, nos ha dejado absolutamente nada, nada bueno. Como conclusión, puedo decir que las vivencias de Rosendo fueron muy bien descritas. Algo que recalcar es que el libro no es muy denso, la forma en cómo el autor se escribe y describe los momentos de sus aventuras se pueden decir que hace que sea muy amena la lectura, que uno se identifique con el personaje y que al conocer cómo era esa época nos permite conocer más de nuestra historia y hace que podamos tener más conciencia de la importancia de cuidar nuestro presente y de entender que el trabajo duro, con esfuerzo, con dedicación, siempre tiene sus recompensas.